Solamente, yo no soy experto en manejar los sistemas de Internet, cosas, pero clarito es, a alguien, no sé quién, se han intentado modificar algo de la configuración del WhatsApp del grupo, son macanas, no me afecta, pero molestas. Y de aquí a ahora, para comenzar, alguien ha hecho algo, hay alguno de ustedes que estará aquí, o sea, aquí hay algunos de ustedes que sabe manejar muy bien los sistemas de Internet, o sea, del Zoom, algo han modificado ahora para comenzar, clarito. ¿No? O sea, de entrada, teóricamente solo puede cambiar la configuración del WhatsApp el administrador, que soy yo, pero como hay algunos de ustedes que son cancheros, o sea, entonces ahí están los números de teléfono, no sé quién será, pero son dos números diferentes, pero no me interesa, pero no hagan macanas. Si creamos página de grupo, estas cosas son para que participemos todos, no para hacer macanas. Desde aquí, igual, al comenzar, hace un minuto, alguna macana han hecho. Yo no sé, o sea, han logrado usar el mouse uno de ustedes y no yo, así de simple. O sea, claro, uno que sabe manejar bien sus sistemas puede hacer eso. ¿Quieren hacer eso? Pues, háganlo así. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si tienen todo en PDF, en fotos, tema avanzado y fin. Ya, listo. Continuaremos. Ahí dije, les mostraré un poco del libro. Nuestro texto legal, formal, es el Larson. Aquí está, funciones de varias variables. De entrada, nuestro temario de nosotros es capítulo 3, funciones de varias variables, derivación parcial, y capítulo 4, aplicaciones de la derivación parcial. Eso es el segundo parcial. En el libro está todo junto. Está el título, aquí está más o menos qué cosas se va a hacer, cómo trazar gráficas, cómo hallar el límite de continuidad, cómo encontrar la derivada parcial, cómo hacer el diferencial total, cómo se de la cadena y cómo encontrar una derivada parcial implícita. Todo esto vamos a hacer. Hemos hablado del límite de continuidad. Está todo, pero como digo, cada autor tiene sus modos de avanzar. Larson tiene bien claras sus diferencias en hacer función de dos variables, definición de función de dos variables, y luego hace otra definición. Bueno, domine, hemos hablado ayer de esto. Gráficas, ya, hacer gráficas a pulso no es fácil, pero aquí el computador está bonito, se puede ver eso bonito. Curvas de nivel, lo que habla de un mapa, es un mapa ortográfico, con sus numeritos. Eso es curva de nivel. Les interesa, a los ingenieros les importa ver cómo funciona eso, ¿no? Más topográficos, dibujo mapa de contorno. Esto es para tres variables. Ah, no, sintaxis matemática es lo mismo. Superficie de cosas de nivel, función de producto, superficie de nivel. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es lo que estaba mencionando ayer. Esto es para tres variables. ¿Ya? Para tres variables. Esto para una posición de tres variables, en la gráfica de ecuación f de x constante, la misma idea. En dos dimensiones, curva de nivel. En tres dimensiones, superficie de nivel. A ver, estos dibujos se entienden, es que estoy pasándome, no sé, yo no entiendo nada, ¿no? Pero así funciona la cosa, ¿no? Hay superficies de nivel, hay gráficas por computadora, bueno, estos dibujos hacer a pulsito, no, pero bueno, conviene, estamos en este tema, yo no voy a ver, pero conviene que ustedes manejen, cuando hablemos de máximos mínimos, por ejemplo, y cuando hablemos de integrales múltiples, vale la pena que manejen algún paquetito graficador en tres dimensiones. Hay muchos, pero paquetes que construyan gráficas más o menos como estas y entendibles. Hay muchos paquetes, esta gráfica así, entendible, esto, entendible, que uno sepa qué quiere representarse como dibujo. Hay muchos paquetes, los ayudantes, los avalanchas, los sumos, tienen un montón de paquetes, pero meten en su dibujo y no se entiende nada. O sea, consíganse algún paquete donde se entienda gráficas en tres dimensiones. Hay montones. Ya, también sus ejercicios, como hay un montón de ejercicios, he hablado de eso ayer, un montón de problemitas, todos sencillos, límites de continuidad, en esto estamos. Ya, ahora bien, derivación parcial, me mencionó, cuando el subtítulo 13.6, creo que está, lo he mencionado, se llega de la cadena de derivación implícita, este en un subtitulito y hace dos ejemplitos se llega de la cadena y dos ejemplitos de derivación implícita, y se pasa. Bueno, nosotros vamos a ver lo mismo, pero con cuidado, esos son ya he dicho, son los puntos más pesados de esto. Entonces, el libro funciona, ya. Sí, por ahí, tal vez alguna vez no creo, pero tal vez nos digan uso obligatorio de texto, uso el libro, ya. Borro mis apuntitos y uso el texto. Hay muchas cosas que el texto no profundiza,
sus problemas resueltos son todos bien abreviados, no muestra los detalles, por eso prefiero hacer nomás lo propio, si es lo mío. Ya. Me quedo en esto ayer. Estamos en límite, función límite, continuidad. He dejado a propósito este ejemplo, lo haremos mañana, de hecho. Analizar la cantidad de esta función inventada f de xy, x cuarta y sobre x octava más y cuadrado para x y distinto 0, 0. Y en 0, 0. Es invento. ¿Ya? Definición de continuidad en el 0, 0. Hemos hecho ahí un ejemplo, no se me queda. Primero, la función en el punto. Está inventado en 0, 0, 0, ya existe. Segundo, el límite. Cuando x tiende a x sub 0. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Ya está dicho que, ayer he acabado con el ejemplito de eso aquí. He hecho el mismo, un ejemplo bien igualito. ¿Sí? Hacemos tendencia por límites iterados, sale 0. Hacemos tendencia por rectas, eso véanlo ustedes, sale 0 también. Entonces, parecería que el límite 0, 0, parece que la función es continua. Pero aquí he dicho semejanza de funciones con exponentes. Y no se parece a x cuarta. Si es x cuarta, aquí y cuadrado no se parece con x octava. No que hay una semejanza total entre las variables que y con x cuarta, clarito. Entonces, y igual a mx cuarta. Parábolas de grado 4. Con m variable que se abre más que se abren, que se cierran, eso es. ¿Ya? Entonces, este problema está armado para esto. Aproximación por curvas, parábolas de cuarto grado. Reemplazo, límite extiende a 0, sus números, x octava se cancela, límite de una constante, la constante. Clarito. Conclusión, el límite no existe porque se contradice la propiedad de unicidad. Conclusión final, tercero, no puede haber continuidad. O sea, aparentemente sería 0, o sea, aparentemente esta función es continua, pero no. Esta función es discontinua del punto 0, 0. Ya. Ya he mencionado esto ayer. Pierdo un poco de tiempo con esto y lo que viene. A ver, funciones diferenciables, definición. Sea x vector f de x y una función definida en el dominio D del plano, x y. Sean x y x más h puntos del dominio, vectores. Z f de x vector se define como función diferenciable en el punto x si se cumple f de, todo con vectorcito, f de x más h igual a f de x vector más a escalarmente h vector más una phi de x h vector es escalarmente h. Esto es idea de función diferenciable, donde el límite de esta función phi, cuando h tiende a 0 vector, es el 0 vector. Pues h tiende a 0, tiene que dar 0 vector. ¿Ya? Eso es función diferenciable. ¿Qué se hace? Se desconocen, estamos definiendo, función diferenciable, se define el voy a escalar a escalarmente h de fxh. Lo llamamos ahora el diferencial de la función f en x, h. Diferencial de la función. Y solamente el vectorcito a se llama así se ha inventado d mayúscula, de fx, la derivada de la función f. Ahí está el invento. Menciono, salvo esta condición del límite que voy a venir después. Le borramos las flechitas, y es la definición de función derivable en cálculo 1. Pregunta, ¿habrán hecho esto? No creo. ¿Sí? Entonces aquí estamos en dos variables. Así se ha inventado función diferenciable. Pregunto, pues viene en un ratito derivada parcial. ¿No? Límite h tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h. ¿Dónde está el límite que h tiende a 0? No hay, ¿no? No hay. Por eso, así se ha inventado función diferenciable. Estamos en dos variables. En una variable en cálculo 1, igualito lo han inventado Leibniz y Newton en sus tiempos, en 1600. Entonces, esto es lo que ha aparecido primero. A eso me he referido ayer. Primero se ha reconocido función diferenciable. Y luego recién aparece derivada parcial y etcétera. Ya. Por el momento, estamos en definición. A es claramente df nada más, diferencial. Pero avanzaremos un poco, le vamos a cambiar la forma a este h, y esto legalmente está en el libro, todo el libro está modificándole un poquito al h, esto se va a llamar el diferencial total de la función. Listo. Y este vector a, pues derivada nada más, este vector a, hoy día no creo que alcance, pero la siguiente clase, esto se va a llamar el gradiente, vector gradiente. ¿Y qué es vector gradiente?
es un vector con derivadas parciales. Por eso digo, ¿dónde está derivada parcial? ¿Dónde está el límite aquí? No hay, no hace falta. Por eso les recuerdan que cuando les he mencionado algo de cálculo 1 igual, primero ha aparecido esto, primero ha aparecido derivada. Después de casi un siglo después, recién ha aparecido la idea del límite. Después. Porque no es que primero se ha inventado el límite, después derivada, no. Nosotros lo hacemos así porque al final de cuentas una derivada es un límite, una integral es un límite, sí. Pero la idea del límite ha salido después de derivada y después de integral. Es eso entonces. ¿Ya? Propiedades básicas, f de x, funciones diferenciables, derivada de sumas esta, subes de derivadas. Derivada de producto, se copia uno, se deriva a la otra, más se copia segunda derivada de otra. Derivada de división, del medidor cuadrado, se copia el de abajo, derivada de arriba, menos arriba y derivada de abajo. ¿Qué son? Son las reglas normales y comunes de derivación que conocemos de cálculo. Para función diferenciable sigue valiendo. Para los D mayúsculas. Para los D minúsculas, para diferenciales, aquí digo propiedades idénticas, lo mismo con D minúscula. Ya. Tal vez les suene raro, ¿no? Larson no dice nada. Chungara, peor que va a decir. Esto no me estoy inventando por si acaso. Esto se encuentra en un libro de matemática superior, donde estén los conceptos claros de derivación parcial, de integral múltiple, eso, ahí está esto. ¿Ya? Entonces, así se ha inventado la derivación parcial. Para no dejarlo pendiente, hago un ejemplito numérico. A ver, problema. Para la función f de x y es invento. X cuadrado más 3xy menos 2y. Identificar el df diferencial y el d mayúscula, derivada. Sea la función. ¿Qué hay que hacer? X vectores xy. H nos inventamos, h1, h2. Se construye f de x más h. Es una notación de funciones. Ahí está f de x más h1 y más h2. Hemos hablado ayer de esto. Por notación, en lugar de x esta cosa, en lugar de y esta cosa. Ahí está, medio larguito. Se desarrolla binomio, se multiplica 1 por 1, largo. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Está con una línea, esto y esto. ¿Qué es esto? Es la función f de x, vector. Listo. Más, estoy con x. Esto es aritmética, ¿sí? X, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Aquí al copiar, esto me acuerdo que he hecho antes, me he olvidado aumentar el menos 2, pues no está mal, sino que le he aumentado al final. Menos 2 falta. Escalarmente. No, primero aquí. Primero esto. Aquí he multiplicado esto. Y lo que sobra, lo que está sin marquita, aparte. ¿Ya? O sea, he colocado paréntesis para decir que esto es f de x. Y aquí, para esto hemos hecho vectorcitos. Escalarmente h1, h2. Alguien debe ser esto. Alguien. 2x por aquí y con h1, 3y por aquí. Y con el h2, 3x por aquí y el menos 2, que me estaba olvidando. ¿Ya? Un vector escalarmente h. Y aquí igualito. h1, h2 vector, lo que sobra. Es una phi. ¿Qué ha pasado? Así, viéndolo. F de x más h vectores, f de x más un vector escalarmente h, más una función phi escalarmente h. Esta phi tiende a 0, seguro. ¿Qué pasa? Es la definición de función diferenciable. Si es definición, digo, se observa que se cumple la definición de función diferenciable. ¿Qué es el diferencial? Es el a escalarmente h. ¿Está? 2x más 3y, 3x menos 2, escalarmente h1, h2. Eso es el diferencial de la función. Fin. ¿Qué es la derivada de la función? Es el vector a. Aquí está. Es el vector 2x más 3y y 3x menos 2. Fin. Pregunto, si pueden hablar ustedes, estamos haciendo derivadas parciales. ¿Qué es esto último? Este vector a, ¿qué es? 2x más 3y es la derivada parcial respecto a x. ¿Qué es 3x menos 2? Es la derivada parcial respecto a y. Como la definición ustedes ven chungarita, ven macanas. Estoy mencionando límite, h tiende a 0, digo la definición de derivadas con límite. ¿Estoy mencionando eso? No, no. Lo único que no lo pruebo, pero sí, los que han inventado esto, probar que esta función phi tiende a 0, 0. Cuando h1, h2 tiende a 0, 0. Así tomarlo algo. Pero se prueba, se prueba. Ahí viene luego después el concepto del límite. Ahí está. Un ejemplo para ver cómo se manejaban en su inicio las funciones diferenciables.
¿Hace falta un límite para que encontremos estas derivadas? No. Así aparecía. A ver, lo veo. Me adelanto notación. Derivada parcial respecto a x. ¿Qué se hace? Se supone que y es constante. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de x, 1 y sobre 3y. 2x más 3y. Está. Derivada respecto a y. Se supone que x es constante. Derivada 0. Derivada de y, 1. Se copia, 3x. Menos derivada de 2y, 2. 3x menos 2. 3x menos 2. Listo. Así funciona toda la historia. Listo. Un ejemplito. Avanzaremos un poco. Voy a volver a hacer este mismo ejemplo con otra información más avanzada, más adelantada. O sea, voy a hacer este ejemplo por definición de función diferenciable, que es medio molesto. Como ya está hecho, se ve bonito, pero que es medio pesado el factorizar con cuidado. ¿Quién debe ser este vector A? Bueno. ¿Quién debe ser phi? Es aritmética 100%. Ya. La otra, derivada direccional. Sea z f de x vector, f de xy, una función definida en un dominio D del plano xy. Sea U1, U2, una dirección unitaria cualquiera del plano xy. Dirección unitaria, cualquiera, unitaria. Pequeño detalle, esto me acuerdo del libro, les he mencionado esto cuando hemos hecho vectores. ¿Se acordarán? No sé. Hemos hecho todo de vectores, solo que he dicho, no he mencionado un subtitulito pequeñito que lo usa Larson en vectores de geometría analítica. Define cosenos directores, ángulos directores, cosenos directores. ¿He mencionado eso? No he mencionado porque no me interesa, no se afecta en nada. ¿Y qué hace Larson cuando define derivada direccional? Que está obviamente mucho más adelante. Dice, sí, sea U un vector unitario, pero le pone coseno alfa, seno alfa. Ya. Coseno alfa, seno beta. ¿Ya? Donde alfa y beta son ángulos directores. Bueno, no nos hacemos lío. Simplemente lo que no cambia, que U es una dirección unitaria cualquiera del plano xy. Entonces, con esto se define notación. Esto ha sido de siempre. D subíndice U vector, f de x vector. Derivada direccional de la función f en la dirección de U. ¿Qué había sido? Ya. Límite. Los autores, como esto había sido primero, no usaron la palabra límite porque no existía, sino usaron la palabra aproximación. Aproximación. Infinitésimos. Eso nosotros. Ahora será fácil. Límite h tiende a 0. F de x vector más HU menos f de x vector sobre h. Listo. Si tuviéramos en cálculo 1, le borramos el x vector, le borramos el u, f de x más h menos f de x sobre h. Definición de derivada. Definición de derivada direccional. Siempre nos interesa la interpretación geométrica. Si estuviéramos en cálculo 1, para y f de x, f' de x en un punto P, x, y. ¿Qué es f' de x? La pendiente, la tangente del ángulo de inclinación, tangente de alfa. Ahí está bien fácil, sí. Aquí no se puede, porque esto no es sobre curva, es sobre superficie. Superficie, sí. Y como es un nombre derivada direccional, la derivada direccional depende 100% de la dirección U, hacia donde apuntamos. Un poquito de imaginación, estamos aquí en el plano, estamos en el plano X, sistema de referencia, una pelota, una esfera tenemos. Agarramos un puntito, aquí está el puntito. Pues nos inventamos dirección U del plano XY cualquiera. Esto puede ser U, esta otra puede ser U, esta puede ser U. O sea, U es cualquier dirección en el punto que estamos dando. Y esa derivada en cada punto da valores diferentes. Por ese detalle que es lo interpretativo, por ese detalle, no se puede decir que la derivada direccional es una pendiente, aunque viéndolo aquí parece que fuera, porque se depende de la dirección. He tratado de dibujar la dirección U y su derivada direccional. Sí, he tratado de dibujar, pero es para el espacio de 3. Trato de colocarlo en palabras geométricamente. Derivada direccional nos mide la razón de cambio de la superficie z de f de x y la dirección de U. Es la palabra que se ha encontrado. Más o menos, la derivada direccional de una, estoy mencionando la esfera, una pelota, en el punto x1 y 2, por ejemplo. ¿Ya? La derivada direccional nos ha salido 0.5. ¿Qué significa eso? Que la superficie está creciendo hacia arriba y está creciendo 0,5 unidades, se está torciendo. Razón de cambio. Eso mismo hemos hablado en función vectorial, lo mismo. La medida en que se tuerce, razón de cambio de la superficie. Por ahí nos sale derivada direccional 20 en otra dirección.
la superficie crece muy rápidamente en esa dirección. Listo. O nos sale derivada direccional menos 0.1. La superficie se va hacia abajo y se tuerce muy poquito. O sea, derivada direccional es número, ¿sí? Razón de cambio. ¿Qué hace Larson? Habla de razón de cambio, sí, pero también habla de pendiente. Eso llegaremos en un ratito. ¿Se puede ver como pendiente? Sí, cuando la dirección U es o dirección del eje X o dirección del eje Y. Y eso es derivada parcial, que viene en un ratito. ¿Ya? Ahí está la idea de lo que es función diferenciable, lo que es derivada direccional. Igual, me paso, pero antes de eso hago un ejemplito numérico. Problema. Calcúlese la derivada direccional de f en dirección de u. Para la función f de x es invento esto. 2x cuadrado más 3y cuadrado. En el punto A, 2,1, en la dirección orientada hacia B, 4,5. Esos de los puntos es invento a propósito. Se puede inventar uno lo que sea. Ya. Hago mi dibujito. Primero ubico el vector u. Punto A, 2,1, punto B, 4,5. Dirección A, no U, sino dirección A. B menos A. B menos A, ahí están los números 2, 4. Para que sea unitario ¿qué hay que hacer? Dividir entre módulos. Dividir entre módulos, raíz de 20, se simplifica con 4, que sale como 2. 1 sobre raíz de 5, 1, 2. Listo. Esta dirección unitaria que va de A hacia B. Muchas cosas no entienden ustedes, pues, ¿no? En mi examencito que me estoy mostrando ayer, he puesto una preguntita. Ayer un vector unitario cualquiera que sea paralelo, que sea perpendicular, pero a la recta tantos. Que han hecho varios, han encontrado, hubieran puesto dirección U, 1,01, ya bonito. Pero lo han vuelto unitario, no. ¿Han respondido la pregunta que se pedía? No. Entre dirección A y dirección U unitaria hay muchas diferencias, ¿sí? El A sobre su módulo. Listo. Por definición, límite. Ahí está todo lo que hemos escrito en general. F de XY más H. Aquí es el HU. Aquí está el U. Como estoy aquí, más H por el U. 1 sobre raíz de 5, 1, 2. Menos F de XY sobre H. Ya. F de X más Y más. Menos F de XY. Notación de funciones. Esto al cuadrado con 2. 2 por variable x cuadrado. Más 3 por variable cuadrado sobre H. Y menos la misma función original. ¿Qué es esto? Es un límite de cálculo 1, cuando h tiende a 0, nada más. Desarrollo binomios, anulo paréntesis, se cancelan muchas cosas. Como es un límite, es largo de copiar esto nada más. Como es un límite simple, estoy mirando. He cancelado de esto, todo lo que se puede. De lo que sobra, estoy mirando h cuadrado, h cuadrado es factorizable 100% h. Y con h sobre h se levanta la indeterminación cancelando ese término h, que no es 0, 0, ¿no? Por si acaso. Simplemente se cancela, se levanta la indeterminación. Por eso copio lo que sobra, de 0 lo que sobra. Ha quedado esto, ha quedado, no sé cuál ha quedado aquí. H sobre raíz de 3 con su 2 por. Un h se ha cancelado, el otro se ha quedado. Aquí queda y aquí igual h cuadrado, 4 por 3, 12 sobre 5, h. ¿Ya? Ya no hay indeterminación, h tiende a 0, 0, 0. ¿Qué queda? Esto. 1 sobre raíz de 5, 4x más 12y. ¿Ya? Ahí se acaba el problema. No, no se acaba ahí porque dice clarito el enunciado, calcular DOF para f de x y tantos en el punto, dice claramente, en el punto. Esto es derivada en cualquier punto XY. Que eso nos falta. En el punto 2, 1 a x2 y 1. Reemplazamos 20 sobre raíz de 5. O si le conjugamos raíz de 5, 4 raíz de 5. Listo. Esta superficie que es, por si acaso, me he inventado z igual 2x cuadrado más 3y cuadrado. Es un elemental paraboloide elíptico que se abre hacia arriba.
Y este número que es medio grandecito nos está diciendo que el paraboloide se tuerce muy rápidamente hacia arriba, claro, es paraboloide, en la dirección U pedida. ¿Ya? Se puede jugar con esto. Ahora el siguiente problema para ustedes puede ser derivada adicional de esta misma función en este mismo punto, pero en la dirección orientada hacia B menos 10, menos 38. Listo. Lo mismo. Igual forma de límite, pero obviamente el resultado diferente. Se la derivada adicional en un punto de una superficie depende de la dirección. Por eso es derivada direccional. Listo. Este ejemplo. Igualito. Avanzaremos un poco. Conoceremos información nueva, que son derivada parcial, gradiente, demás cosas, y vamos a volver a hacer este mismo problema, pero ya de manera violenta. Esto ha sido con límite. Se ve facilito, pero es largo. Ya. Listo. Conocido eso, ahí está, he perdido unos cuantos minutos. Conocido eso, recién me paso a derivada parcial. Derivadas parciales. Como ya conocemos lo anterior, son solamente un caso particular de derivadas direccionales. Son un caso particular de derivada direccional. Así de simple. Por eso decía, primero derivada direccional, después derivada parcial. Primero, si era dirección U, decía, U es dirección cualquiera del plano XY, que sea Y. En el plano, en XY, 1, 0. Listo, dirección del eje X. Dirección del eje X. Entonces, aplicamos nuestra división derivada direccional, que está mi ejemplito. ¿Sabes? X más H por U. ¿Qué es? Es XY más H por 1, 0. Eso es el U. ¿Ya? Menos F de XY. Un poquito de aritmética. Esto. A ver, leo. Límite cuando H tiende a 0 de F de X más H, Y menos F de XY sobre H. Esto, aquí estoy diciendo en palabras bien clarito. Esto es, por este lado, derivada direccional de la función F en la dirección del eje X, en la dirección de Y. Y esto es lo mismo, esto lo tiene Lazo y todo, Chungare todos. Esto es derivada parcial de F respecto a X. Ah, listo. Ahí está con límite. La otra igualita. 10 minutos. Aquí está. Derivada adicional de F en dirección de U. Lo abrevio de notación de derivada parcial de F respecto a X. Derivada parcial de F respecto a X es derivada adicional de F en dirección de el eje Y, o sea, el eje X. Está dicho. Una derivada parcial no es nada más que una derivada direccional. El otro igual. Segunda posibilidad, U es J. ¿Qué es J? Es la dirección del eje Y. Igualito, límite, límite. ¿Sabes qué aparece? La derivada adicional de F en dirección de J es la derivada parcial de F respecto a Y. ¿Y eso qué es? Límite H tiende a 0, F de X, Y más H, menos F de X, Y sobre H. Listo. Esto dice Chungar, esto dice Larson. Ahí están derivadas parciales. Aquí lo escribo en palabritas para que se entienda. Esta notación es para leer derivada parcial de F respecto a Y. Y esta otra es para leer la derivada direccional de F en la dirección del eje Y, o sea, en la dirección de J. ¿Qué son? Son lo mismo. Ah. Notación para respetar. Para la función z f de x vector o f de x y, derivada parcial de f de x, derivada parcial z respecto a x. Derivada f respecto a y, parcial z respecto a y. O abreviado, f sub x, z sub x, f sub y, z sub y. O, esto se usa mucho en álgebra lineal. Si han conocido eso, les llevaría. La derivada de la función f respecto a su primera variable. Derivada de z respecto a su primera variable.
Derivada de f respecto a su segunda variable. Derivada de z respecto a su segunda variable. Son notaciones. Lo operacional para propiedades en general. Para los que llevan vectorial, matriz 3D, ahí les importa eso. Lo que sirve, sirve. Notaciones usuales, estas. O con subíndices o con notación de deltas. Por aquí tengo mis notitas, menciono un detalle esto. Notitas. ¿Cuál notación vamos a usar? Cualquiera. Lo único, no me pongan comillitas. Le meten F' sub Y, Z' sub Y, por favor. ¿Quién hace eso? Chungar. Como Chungara no entiende lo que dice ni lo que hace barbaridad. Esa es una notación con comillitas, vamos a hacerlo yo creo en la siguiente clase. No vamos. Pero no mezclen notaciones. Estamos dejando, vamos a derivar parcialmente con notación larga o notación abreviada con subíndice. Vamos a derivar y igual a f de x, función de cálculo 1, ¿cómo derivamos? Con notación larga df sobre dx, o con notación abreviada, y f', comillita. Ah, bueno, ahí sí, eso vamos a ver, mostrar más adelante. ¿Cuándo se puede usar comillitas? En derivadas totales. Cuando no se puede usar comillitas, en derivadas parciales. Notas, para respetar. Las propiedades y teoremas válidos para hallar f' en y igual a f de x, no ha salido bien mi foto. O sea, ¿qué cosa? O sea, cálculo 1, propiedades y teoremas, son válidos para hallar f sub x y f sub y. Solo se debe tener en cuenta que, ¿dónde más claridad? Para derivar f respecto a y, aquí está en forma de límite, es verlo así, aquí. Límite h tiende a 0, f de y más h menos f de y sobre h. Eso es. ¿Qué pasa con el x? No se toma en cuenta, se lo supone constante. Y eso ya es de la práctica. Eso lo digo en palabras. Queremos hallar f respecto a y. Suponemos que es constante. Para hallar f respecto a x, suponemos y constante. Y usamos todas las fórmulas de derivación de cálculo que conocemos, no cambia nada. ¿Sí? Derivada de seno coseno, derivada de cotangente menos cosecante cuadrado, etc. Derivada de la cotangente de x, 1 sobre 1 más x cuadrado, todo eso es válido. ¿Ya? Otro detalle, este lo dice Larson con cuidado, lo escribe. Derivada parcial f, derivada parcial f y son la razón de cambio, de la superficie ZF de x y en la dirección de los ejes x y respectivamente. O sea, derivada parcial de f respecto a y es derivada direccional en dirección del eje y. Derivada parcial respecto a x es derivada direccional en dirección del eje x. Que quede eso. Y estamos usando la palabra razón de cambio. Decía esto mismo, está en el libro, es lo mismo, está pues, solo que ahí dice, como ya es en dirección de x, en dirección de y, se puede usar la palabra pendiente. Lo dice. Se puede, ya. Vamos a usar la palabra pendiente en derivada parcial de fx, f y, si aseguramos de que estamos derivando en dirección o del eje x con f sub x o en dirección de y con f sub y. Si conocemos eso, ya listo. Esta última, no confundir, esto comienzo. No me usen jamás comillita mezclado con subíndice. Que es parecido, es lo mismo que f sub x, no. Pues son dos cosas muy diferentes. Chungarita, mezcla. Todo me queda importa, Chungarita, todo mezcla. Pero ya. Esto. No estamos en lo presencial. A ver, ¿qué dirán ustedes? Pero es bien fácil descubrir esto cuando hacen tareas, cuando hacen examen. Aquí, como esto no es presencial, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, ¿qué cosa digo? Lo dejo bien clarito dicho. Derivada parcial de f respecto a x es delta, delta. Diferente, muy diferente en cálculo 1. Solo que en cálculo 1 le llamamos derivada nada más. Ahora, dentro de poquito, en la siguiente clase le vamos a llamar a esto el diferencial total de la función. No, la derivada total de la función. Y cuando hacemos derivada total, derivamos con df sobre dx. Estoy mirando con el mouse, si es que me están mirando.
Yo escribo mi D así, palito hacia abajo y sas redondito. D, palito hacia abajo, redondito. Yo escribo así. Yo digo, no hay ningún problema en mostrar qué es D, esto, y qué es delta, este otro. Pero, ¿cuántos de ustedes se dan? No sé. Por eso digo, en examen, en tarea, los voy a descubrir. Seguro que es muchos, tal vez la mayoría, tal vez todos, que su D le escriben al revés. Circulito, hacia arriba. Circulito, hacia arriba. ¿Qué les sale? Les sale casi esto. Bueno, pero dicen, pero para mí es D, pues. Ya no me puedo poner. Si ustedes la mayoría han aprendido a escribir la D al revés, o sea, primero su circulito, luego hacia arriba, ¿qué pasa? Pasa que no es de mí, pues, es de ustedes. Pasa que cuando estamos haciendo derivadas parciales, esas sus Ds las confunden con delta. O sea, creen que es delta nomás y listo. O sea, este es derivado parcial, este es derivado total. Son dos ideas muy diferentes. Eso lo aclaramos el jueves siguiente, cuando hagamos diferencial total y vector gradiente. Entonces, ¿qué quiere decir? No se ve, es muy simple, dice uno. Delta f sobre delta x no tiene nada que ver con df de x. Pero es lo mismo, pues, sus fórmulas son las mismas, sí. Pero su interpretación gráfica lo que significan son dos cosas diferentes. Entonces, está dicho. No se nota aquí lo que he dejado. Si ustedes escriben sus Ds al revés y las ve como delta, bueno, escriba nomás que voy a hacer, no los puedo prohibir. Pero luego de eso, escriben sus Ds al revés, reconozcan que eso es D y no delta. Eso sí, clarito. Una cosa es df sobre dx y otra cosa es delta f sobre delta x. Como fórmulas son lo mismo, como operaciones son muy diferentes. Ya, hoy se va a cortar. Necesito más. Sigo mis notitas. Hemos armado derivada parcial para función zf de xy con fx, fy. Se generaliza lo anterior para funciones de más variables, funciones de n variables. Igualito. ¿Qué digo? Por ejemplo, tenemos wf, una función f de x vector que depende de x, y, z. Esto vamos a usar varias veces en máximos líneas. ¿Ya? Queremos derivar parcialmente. ¿Qué se puede hacer? Parcial f respecto a x, parcial f respecto a y y parcial f respecto a z. Lo que hemos dejado